Las redes están llenas de gente que os está recomendando los agentes de IA. Y es que los agentes de IA parecen ser la solución a todos los problemas empresariales. Pero yo os vengo a enseñar las cosas no tan buenas que nadie os enseña. Pero antes de nada, ¿qué entendemos por agente de IA? Y es que hace referencia a sistemas autónomos que pueden percibir su entorno, razonar, tomar decisiones y ejecutar acciones para lograr objetivos. Con la integración de modelos de lenguaje de gran escala, los LLM, y la IA generativa, estos agentes han ampliado sus capacidades y también los riesgos asociados. Algunos de los principales agentes de IA que conocemos son AutoGPT, BabyIG y Claude Code. Estos son los tres más famosos, y es que al final AutoGPT es uno de los primeros sistemas de IA generativa que ganó popularidad. BabyIG es este sistema que implementa un bucle de tareas que permite a la IA gestionar, priorizar y ejecutar tareas de forma autónoma. Y Claude Code, al final, como sabemos, Claude ahora mismo es la IA generativa de Anthropic que está petándolo, que está llegando a la par de grandes modelos ya instalados en el mercado, como por ejemplo OpenAI, el ChatGPT, el Gemini, cualquiera de estos. Y al final es una herramienta de comandos que desarrolla cualquier tipo de funcionalidad y es capaz de percibir el entorno, como os comentaba. Para entrar un poquito más en profundidad, me gustaría explicaros cómo funciona la arquitectura de una IA agéntica, ¿vale? Y es que los sistemas agénticos pueden ser de agente único o agente multicomponente, ¿vale? Donde varios agentes colaboran en tareas más complejas. Los componentes claves de esta arquitectura son la entrada, donde se procesa el lenguaje natural, el razonamiento, que es donde se planifica, y la memoria y la toma de decisiones, las acciones que lleva a cabo el agente, que son, bueno, cómo usa las herramientas y automatizaciones de tareas que tienen vinculadas, y finalmente la interacción con APIs, que es la conexión con bases de datos y servicios externos. Una vez entendida la arquitectura, me gustaría hablar de las principales amenazas que se puede recibir con estos modelos. Y el principal, bueno, hay 4, el principal sería el envenenamiento de la memoria, luego tendríamos el uso indebido de herramientas, la manipulación de objetivos o la suplantación de identidad. Con el envenenamiento de memoria entendemos que los atacantes manipulan los datos almacenados en la memoria del agente para influir en su toma de decisiones. La principal mitigación que podríamos llevar a cabo es la validación de la memoria y restringir el acceso. Este ataque, al fin y al cabo, es muy interesante porque el proceso, bueno, ocurre de la siguiente forma. El atacante identifica una aplicación vulnerable que puede tener problemas de gestión de memoria, por ejemplo, realiza un escaneo para encontrar vulnerabilidades específicas relacionadas con la memoria y entonces el atacante aprovecha la vulnerabilidad de memoria a través de diferentes vectores de ataque, los cuales pueden ser inyección de datos maliciosos en el heap, manipulación de punteros en el stack o desbordamiento del buffer que afecta a kernel. Estas técnicas provocan la corrupción de la memoria, ¿vale? Entonces, ya sea corrompiendo datos en la estructura de datos, sobreescribiendo direcciones de retorno, modificando estructuras críticas del sistema. Entonces, una vez que la memoria está comprometida, el atacante puede tomar el control de la ejecución, y con el control de la ejecución el atacante entonces ya puede elevar privilegios, ejecutar código arbitrario, evadir mecanismos de protección y este tipo de situaciones. Las otras 4 amenazas, a pesar de que no son tan graves, también me gustaría mencionarlas un poco más en profundidad. Con el uso indebido de herramientas, los atacantes pueden abusar de herramientas integradas, ¿vale?, para realizar acciones maliciosas. La principal mitigación para esto es un control de acceso, igual que para el anterior, y un monitoreo de actividades. Al final, si os acordáis del ataque que subimos la semana pasada, en el que empezaron a utilizar para realizar imágenes deepfake, esto es una actividad elevada en un periodo de tiempo que posiblemente no estaba concretado o no entraba dentro de los planes, y por lo tanto se podría identificar que alguien está haciendo un uso indebido de la herramienta para algo que no toca. Otra de las amenazas es la manipulación de objetivos, donde los atacantes pueden inducir cambios en los objetivos de la gente. Es decir, si está programado para cierta función, a través del lenguaje que se comprende con el prompt engineering o cualquier otra cosa
para que entienda el modelo, puede cambiar la forma en que nos explica las cosas o suplantar un rol que no le pertoca, como el de administrador, etc. La principal mitigación vuelve a ser la validación, en este caso de objetivos, y restringir en la automodificación de la gente. Es decir, si yo lo programo para que solo me conteste cosas de ciencias, que nos permita una entrada, un input donde yo le diga: ahora eres un profesor de física y quiero que me des información de física cuántica, ¿vale? Eso es un ejemplo, pero vendría a ser eso. Y por último, pero no menos importante, tenemos la suplantación de identidad. Los atacantes pueden hacerse pasar por un usuario o por el propio agente, como os comentaba anteriormente. Al final esto deriva también de la manipulación de objetivos. Y autenticar con multifactor, por ejemplo, es algo básico en cualquier aplicación, no es diferente en las aplicaciones de IA o la IA agéntica, y además se debe analizar el comportamiento haciendo un monitoreo. Con todo esto, y ya poniéndome el sombrero de seguridad en la cabeza, podríamos elaborar una estrategia de defensa para la IA agéntica. Podríamos poner 6 estrategias clave. Una prevención de manipulación del razonamiento, porque así las amenazas que abordas son la manipulación de objetivos y la falta de trazabilidad. Esto lo podríamos hacer con, por ejemplo, las siguientes medidas: una restricción de acceso a herramientas o implementación de registros inmutables de auditoría, los logs. ¿Vale? De esta forma, tú podrías ver siempre quién hace modificaciones o qué hace. Otra estrategia sería la prevención del envenenamiento de memoria, ¿de acuerdo? De la amenaza que hablábamos anteriormente. Porque esto, la alteración maliciosa de información almacenada, así no se podría llegar a cabo. Pero ¿cómo lo haríamos? Validaríamos el contenido antes de almacenarse. Y también haríamos una segmentación de la memoria para evitar la propagación de datos falsos de un bloque a otro. Otra estrategia clave sería la protección contra el uso indebido de herramientas. Las amenazas que abordaríamos en esta estrategia es el uso indebido de las APIs y la ejecución de código malicioso. Esto lo podríamos hacer con un control estricto de permisos o un registro de actividades con trazabilidad. La cuarta estrategia sería el fortalecimiento de autenticación y control de privilegios, importantísimo. Con esto las amenazas que abordaríamos sería la escala de privilegios, algo que todas las aplicaciones temen y que todos los que estamos en seguridad debemos ponerle foco siempre. Y luego la suplantación de identidad, otra gran amenaza que tienen la mayoría de sistemas informáticos. Las medidas para esto serían implementar una autentificación multifactor básico, un Authenticator de Microsoft, Okta, cualquiera de estas. Y luego el análisis de comportamiento para detectar actividad sospechosa. Esto es muy importante. Herramientas que nos pueden ayudar a hacer estas cosas sería como, por ejemplo, un Splunk, ¿vale? Esto deberíamos tener un poco de formación en estas herramientas porque es indispensable para llevar una trazabilidad y un comportamiento lo más sano posible de todos nuestros procesos y aplicaciones. Otra estrategia que para mí es básica es la protección de la interacción humano-IA. Con esto abordaríamos las amenazas como manipulación de decisiones humanas, ¿vale? Con las diferentes medidas. Validaríamos las decisiones humanas con contenido sensible en esta interacción y luego haríamos una reducción de sobrecarga cognitiva para evitar errores. La sexta y última estrategia que podríamos elaborar sería la seguridad en la comunicación multiagente. De esta forma abordaríamos las amenazas como el envenenamiento de comunicaciones o ataques a arquitecturas multiagente. Las medidas para hacer esto serían un cifrado y una autenticación en todas las comunicaciones y restricción de interacciones innecesarias entre agentes. Por tanto, y para terminar el vídeo, las conclusiones o recomendaciones finales para los agentes de IA en materia de seguridad serían una evaluación continua de sistemas IA para detectar vulnerabilidades, un control de accesos estricto y monitoreo constante, modelos de autenticación robustos para prevenir suplantaciones de identidad y un fortalecimiento de estrategias de mitigación como las que hemos visto hace un momento en entornos multiagente. Espero que os haya gustado el vídeo informativo, que hayáis aprendido algo hoy también y estar atentos y seguros. Un saludo.